Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Olea, soy licenciada en nutrición y junto con Guillermina Nogueira, que es mi colega, también licenciada en nutrición, vamos a estar compartiéndoles este taller de hábitos saludables en ruta, ¿sí? Para potenciar su salud. El taller va a constar de 4 videos. Yo voy a estar dando los primeros 2 y Guille va a estar dando los 2 siguientes, ¿sí? Como para empezar, vamos a ver un pequeño video. No soy tan buena con la tecnología, pero acá va. All right, what do we got? Just came in, heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, could be developing diabetes. Here's to exchange. Oh, yeah. You're graduating. You watch TV, you wouldn't know to leave. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. Still can't believe you did this child for us. It's the only thing that'll make you stop. Bueno. Bueno, un poco fuerte el video, ¿no? Pero bueno, con Guille siempre nos gusta empezar las presentaciones con este video porque nos parece que es bastante representativo y que, bueno, que por lo menos hace énfasis en esto que nosotros queremos transmitir de la importancia del por qué, ¿no? Por qué potenciar nuestra salud y por qué cuidarnos. Bueno, en Argentina, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, ¿sí? ¿A qué se debe este exceso de peso? Principalmente a malos hábitos que pueden ocasionar enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas no transmisibles? La diabetes, problemas cardiovasculares, ¿sí? Como por ejemplo hipertensión arterial, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, cánceres, ¿sí? Son todas enfermedades que están directamente relacionadas a nuestros hábitos, ¿sí? No simplemente alimentarios, sino ahora, como vamos a ver, a todos aquellos factores que influyen en nuestra salud. No son enfermedades que se transmitan por un virus, ¿sí? Como quizás pasaba más a nuestros antepasados, principalmente se enfermaban por enfermedades virales, digamos. No es el caso de hoy, si bien hoy todavía siguen existiendo ese tipo de enfermedades, bajaron mucho y las enfermedades que predominan son estas, son las crónicas no transmisibles que se deben directamente a nuestros hábitos de vida. Bien, ¿por qué es tan importante para la empresa poder brindarles a ustedes estas capacitaciones? ¿Sí? Para la empresa, el capital más importante que tiene son las personas que las conforman, ¿sí? Y la empresa necesita que para obtener el mayor rendimiento posible, necesita que esas personas que las conforman sean saludables, que sean eficientes, que estén alertas, que estén plenos de energía, ¿sí? Para poder justamente tener menor ausentismo, menor rotación del personal, menor riesgo de accidentes, mejor manejo de las situaciones de estrés, para que su personal, para que este capital sea saludable, ¿sí? Sea saludable y bueno, y no terminarlo perdiendo o que no termine siendo menos eficiente por enfermedad, ¿sí? Entonces, de esta manera, la empresa mantiene su nivel competitivo y optimiza su productividad.
Si bien la empresa obviamente que los quiere de esta manera, los quiere sanos, ustedes tienen que aprovechar todas estas instancias, obviamente, para, bueno, para poder justamente hacer un cambio por ustedes mismos, no simplemente por la empresa o por el trabajo, ¿sí? Sino para tener mejor calidad de vida, básicamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos factores que influyen en la salud que forman parte de nuestro estilo de vida, ¿sí? Que hablábamos antes. Por un lado va a estar obviamente la actividad física, el movimiento, el no ser sedentarios, el poder mantenernos activos, poder mantener nuestra masa muscular activa, poder generar endorfinas y un montón de sustancias que le hacen bien al organismo a través de la actividad física, ¿sí? Por otro lado, va a estar la pata de la alimentación saludable. Acá no lo dije, pero nosotros siempre ponemos esa silla eh, bueno, como la vida, como el estilo de vida saludable, y estas cuatro patas que la conforman, que tienen que estar las cuatro, perdón, bien firmes, porque una no funciona sin la otra, ¿sí? Necesitamos que las cuatro patas de la silla estén bien firmes, ¿sí? Bueno, la otra pata que estábamos hablando es la alimentación saludable, que es la que más vamos a tocar en toda nuestra presentación. Por otro lado, tenemos el descanso, ¿sí? Que son las horas de sueño y principalmente las horas de sueño. Bueno, en el caso de ustedes quizás esto es un tema porque de por sí se les hace obviamente muy complicado por el trabajo que tienen en ruta, ¿sí? Me imagino que hay noches enteras en las cuales están manejando y no tienen la posibilidad de dormir, pero si no es nocturno, en algún momento ese sueño, ese descanso, tiene que estar presente, ¿sí? Es súper importante para que el cuerpo funcione correctamente, para que todas las hormonas y todas las sustancias que hay en el organismo se liberen cuando tienen que liberarse y cumplan todas las funciones que tienen que cumplir, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, tenemos a la pata de la salud mental, que tiene que ver con todo lo que es manejo del estrés y demás. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra pata, que es la de la alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué nutrientes deberían formar parte de nuestra alimentación en el día a día? Bueno, van a ver que tenemos tres nutrientes. El primero son los hidratos de carbono, ¿sí? Los famosos hidratos de carbono a los cuales hoy en día se les tiene tanto miedo y demás. Bueno, los hidratos de carbono, lo cierto es que los necesitamos, ¿sí? Los necesita el cerebro para poder pensar, los necesitan los músculos para poder funcionar, los necesita todo nuestro organismo y su función principal es brindarnos energía, es de donde obtenemos la energía nosotros. Entonces, vamos a tener aquellos que quizás utilicemos más, por ejemplo, en almuerzo y cena, que van a ser todos los cereales, como por ejemplo el trigo, el arroz, bueno, la quinoa, el cuscús, hay un montón de cereales, ¿sí? Por ahí los que más se consumen habitualmente es el maíz, que sería por ejemplo la polenta o el choclo, el arroz, la avena, el trigo, ¿sí? Esos son los de consumo más habitual. Y obviamente todo lo que sea derivado de esos cereales, que ahí es donde entrarían, por ejemplo, las famosas harinas, ¿sí? Las harinas es simplemente la molienda de un cereal o la molienda de un grano, ¿sí? Entonces, tenemos a todas las harinas, por ejemplo, las pastas, las tartas, las masas de empanadas, las fajitas, los panificados, ¿sí? Después tenemos a los vegetales feculentos, que por más que sean vegetales, tenemos que saber que en nuestra alimentación cuentan como hidrato de carbono, no como vegetales, ¿sí? Estos son la papa, la batata y el choclo, ¿sí? Y por último tenemos a las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos, todos esos son hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, acá tenemos a la partecita de desayuno y merienda, que también son los derivados de los cereales, como por ejemplo las tostadas, el pan, las fajitas, los panqueques, que podemos hacer por ejemplo con avena, o las granolas, o los cereales, ¿sí? Barritas de cereal que derivan, si las hacemos con avena, están hechas por avena, serían hidratos de carbono. Bien, galletitas también. Y tenemos a la fruta, que también es un hidrato de carbono, ¿sí? Y las frutas desecadas y
los azúcares, les decimos a estos que los azúcares son hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono más pequeños, ¿sí? De más fácil digestión. Entonces, ¿por qué hay que ser estratégicos en su consumo? Porque en realidad la cuestión no es demonizar al hidrato de carbono, sino que lo importante es la calidad del hidrato de carbono que estamos eligiendo, ¿sí? Nosotros tenemos que, por lo general, tratar de elegir para nuestro día a día aquellos hidratos de carbono que conserven la fibra, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un grano de trigo y cuando nosotros refinamos todos los cereales, como por ejemplo el trigo, si nosotros los refinamos al máximo, nos quedamos simplemente con la parte de adentro que es el almidón, es el hidrato de carbono puro, ¿sí? Pero le estamos sacando toda la fibra, que es lo que está en el exterior. En esa fibra, en todo eso que le sacamos vitaminas, sacamos minerales, y bueno, y sacamos la fibra, que es muy importante que esté presente, ¿sí? Esto pasa en todos los cereales, no simplemente en el trigo. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, trata de elegir si comes panificados, que sea, por ejemplo, un pan integral; si comes arroz, que sea un arroz integral o un arroz yamaní. ¿Sí? Si vas a hacer, no sé, una pizza, podés hacer una pizza tranquilamente, pero si tenés la posibilidad de hacer la masa, elegir una harina integral, ¿sí? Entonces, ahí vamos de nuevo. La mala palabra no es la harina, sino qué tipo de harina estamos eligiendo. Siempre hay que tratar de elegir lo más cercano a su estado natural, o sea, los granos enteros, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que esté presente la fibra? Por un lado, la fibra nos va a dar mucha más saciedad. Al cuerpo le cuesta mucho más digerirla. Entonces, pasa más despacito al estómago. En el estómago va a quedar más tiempo y va a ocupar más lugar. Entonces, me va a dar más saciedad a corto plazo y a largo plazo, ¿sí? No voy a tener hambre de nuevo al ratito. Va a pasar más despacito al intestino y en el intestino va a pasar muy despacito a la sangre. Entonces, esa presencia de fibra lo que hace es evitar que se generen esos picos de azúcar en sangre, ¿sí? Que esos picos de azúcar en sangre es lo que predispone al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, por otro lado, si nosotros consumimos todo refinado y así como entra al estómago, pasa al intestino y me hace un shock de azúcar a la sangre, ustedes imagínense, si tenemos una célula y esa célula recibe mucha, mucha, mucha energía de golpe y no tiene en qué usarla porque voy a estar probablemente manejando, ¿sí? Voy a estar sentado, no voy a estar en actividad, no tengo en qué usar ese exceso de energía, ¿qué hace? Va y lo deposita a ese exceso como tejido adiposo, o sea, como grasa corporal, ¿sí? Entonces la fibra ayuda un poco a regular esto de las cantidades y a regular las glucemias, que es el azúcar en sangre, ¿sí? Por otro lado, la fibra también es muy importante porque es el único alimento que le podemos dar a las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Nosotros en el intestino tenemos bacterias buenas, bacterias malas, ¿sí? Cuando nosotros comemos todo refinado, somos sedentarios, comemos muchos alimentos procesados, llenos de químicos y demás, esas bacterias buenas empiezan a morir y empiezan a ganar las bacterias malas. Ahí es cuando empiezan a haber un montón de problemas, no solo a nivel gastrointestinal, ¿sí? Sino a nivel de todo el organismo. También predispone tener esas bacterias buenas, tenerlas enfermas, digamos, tenerlas disminuidas y que ganen las malas, también predispone a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces, por eso es lo importante. Los carbohidratos no son mala palabra, sino que tenemos que tratar de elegir carbohidratos enteros, ¿sí? Carbohidratos integrales. Bien, otro de los nutrientes que tenemos en nuestra alimentación son las proteínas, ¿sí? Y acá lo mismo, es importante tanto la cantidad de proteínas que consumimos como la calidad de las proteínas que elegimos. La función principal de las proteínas en el organismo es una función estructural, ¿sí? Formar músculo, formar tendones, formar distintas estructuras del organismo, ¿sí? Forman parte de las estructuras del organismo. Pero también, por ejemplo, forman parte de nuestro sistema inmunológico, de nuestro sistema hormonal. Entonces es muy importante que tengamos un buen aporte proteico en lo posible en todas las comidas del día, ¿sí? Porque lo que suele pasar con las proteínas es que hacemos desayunos y meriendas o ni los hacemos, o cuando los hacemos
vacíos en proteína, porque ¿qué me como? Me como, no sé, un pan con dulce. Bueno, eso es puro hidrato de carbono con azúcar, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que en desayunos y meriendas quedan vacíos de proteínas, y los almuerzos y las cenas quedan con exceso de proteínas, porque Argentina, carnívoros, siempre mucha cantidad de carne, ya sea de vaca, de pollo y demás, en más cantidad de la que la necesitamos, entonces esas comidas nos quedan sobrecargadas y las otras comidas nos quedan vacías, ¿sí? Bueno, lo importante de las proteínas es tratar de distribuirlas de manera pareja a lo largo del día, también porque nos va a ayudar a controlar mucho la saciedad, ¿sí? Nos dan mucha saciedad las proteínas. Entonces, tenemos todo lo que son proteínas de origen animal, como por ejemplo las carnes, ya sea carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado, ¿sí? Los huevos son proteína, los lácteos, por ejemplo, los quesos, la ricota, la leche, el yogur, ¿sí? Todas esas son proteínas. Y después también tenemos a las proteínas de origen vegetal, que principalmente son las legumbres, ¿sí? O sea, lentejas, porotos, garbanzos y demás. Fíjense que las legumbres las pusimos en el grupo de los hidratos de carbono, que encima son hidratos de carbono de calidad con un montón de fibra, y también están en el grupo de las proteínas, o sea que son las dos cosas. Las legumbres tienen hidratos de carbono y proteínas, son súper completas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo importante en cuanto a las proteínas de origen animal, a las carnes? Porque acá pusimos elegir de buena calidad. Bueno, siempre tratar de elegir las más magras posibles, ¿sí? Las que no vengan tan pegadas a las grasas. Si vamos a cocinar carne, tratar de sacar esa grasa saturada, que es la no saludable, tratar de sacarla antes de cocinar. Si vamos a elegir lácteos, quesos y demás, si pueden ser descremados, mejor, ¿sí? Eso es lo importante en cuanto a la calidad de las proteínas, que no sean que no sean puros embutidos, puros procesados, ¿sí? Que, bueno, los fiambres también son proteína de origen animal, ¿sí? Pero esas son las que está mejor dejar para de vez en cuando, que no sea todo el tiempo, todos los días, el fiambre, el salamín y los embutidos, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos a las grasas, que vamos a tener a las grasas saludables y a las grasas no saludables. Entonces, en lo que es grasa saludable vamos a tener, fíjense, principalmente a todas las grasas de origen vegetal, ¿sí? Los aceites vegetales, como por ejemplo aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de chía, aceite de cánola, ¿sí? Las aceitunas, la palta, las semillas, por ejemplo, semillas de lino, de chía, de zapallo, de girasol, los frutos secos como las almendras, las nueces, las castañas, los pistachos, el maní, ¿sí? Y bueno, la pasta de maní, que deriva obviamente del maní. Bien, estas son las grasas saludables. Es súper importante tenerlas presentes en nuestra alimentación porque son antiinflamatorias, ¿sí? Entonces contrarrestan todo el efecto también de las grasas no saludables y aparte son súper importantes para todo lo que es el sistema cardiovascular y el cerebro. Bien. Y por otro lado tenemos a las grasas no saludables que, como les decía, son las grasas que están muy pegadas a la proteína de origen animal, como por ejemplo todos los fiambres, la manteca, los quesos que son muy grasos, ¿sí? Tienen este tipo de grasa, la crema, ni hablar de todo lo que es hamburguesas y todas las frituras, ¿sí? Las famosas, bueno, carbograsas, ahora vamos a ver eso. Pero me faltó decirle que esto, las grasas son fundamentales, ¿sí? Son muy importantes para el cerebro, son energía de reserva a largo plazo, ¿sí? No como los hidratos de carbono que son a corto plazo, y nos proveen también de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, ¿sí? Son fuente de vitaminas importantes. Bien. Acá es lo que le decía recién, las grasas no saludables están pegadas a las carbograsas y las proteinograsas, les decimos, ¿sí? Que son esto, facturas, hamburguesas, embutidos y demás. Bien, entonces, acá hacer un poco la diferencia entre lo que es calorías nutricionalmente completas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Estamos ingiriendo calorías, pero estamos ingiriendo un montón de nutrientes, ¿sí? Acá no pusimos, pero bueno,
vamos a ver, pero es súper importante que en nuestra alimentación incluyamos frutas y verduras, ¿sí? Cada nutriente, cada color en una fruta, en una verdura, es un mineral o es un nutriente distinto, ¿sí? Los minerales y las vitaminas son los que le dan colores a los alimentos. Entonces, saber que mientras más variedad de colores tengamos en nuestra alimentación, más variedad de frutas, más variedad de verduras, más vamos a estar cubriendo esas necesidades de vitaminas y de minerales, ¿sí? Tienen que estar presentes, también son antioxidantes, entonces esa parte es súper importante. Bueno, y después todos los nutrientes de calidad que estuvimos hablando recién también son nutricionalmente completos, nos dan energía, pero nos dan nutrientes. Y las calorías nutricionalmente vacías, ¿sí? Como pueden verlas acá, que serían estas que estábamos diciendo, las carbograsas y las proteínograsas. Bien. Bueno, entonces, un poco a modo de resumen, ¿no? Esto del plato saludable o el plato completo, que quizás algunos ya los escucharon, quizás no, pero bueno, la idea siempre es tratar de que en lo posible la mayoría de nuestras comidas, la mayoría de nuestros platos, acá justo pusimos uno más bien de almuerzo o de cena, pero esto también aplica a los desayunos y las meriendas, ¿sí? Que sean completos en nutriente. Entonces, ¿qué debería tener? Bueno, una parte deberían ser carbohidratos, pero carbohidratos con fibra, carbohidratos integrales, ¿sí? Como por ejemplo arroz integral o yamaní, avena, quinoa, trigo bulgur, pastas integrales, legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, etcétera. Panes integrales también podrían ser tranquilamente, ¿sí? Siempre tratar de combinarlos en el caso de los desayunos y meriendas con frutas, sobre todo, y en el caso de almuerzos y cenas con verduras, aunque también tranquilamente pueden haber frutas, ¿por qué no? En cuanto a las verduras y frutas, siempre elegir preferentemente aquellas de estación, ¿sí? ¿Por qué? Porque son básicamente más baratas y la forma de producción siempre es más sustentable, más de una manera un poco más amigable no solo con el ambiente, sino también con nuestros organismos, ya que tienen menos cantidad de químicos al ser verduras y frutas de estación, ¿sí? Tratar siempre de poner al menos 4 o 5 colores en un plato, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de los almuerzos y las cenas. Tratar de mezclar entre verduras crudas y cocidas, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, tratar por lo menos que sea desde medio plato a un tercio plato, por lo menos, que corresponda a lo que es verduras en almuerzo y cena, y también tratar de ingerir por lo menos 2 o 3 frutas al día, ¿sí? Y probar también dejar las cáscaras, porque en las cáscaras de las frutas y de las verduras es donde encontramos también mucha cantidad de fibra, ¿sí? Entonces, si las podemos dejar, aquellas que sean comestibles, bienvenidas sean. Después, por otro lado, el plato también tiene que tener, dijimos, proteínas, ¿sí? Entonces, proteínas y siempre tratar de que sean magras, por esto de que tenemos que tratar de que sean saludables. Por ejemplo, carne de pescado, de pollo, de vaca o de cerdo, ¿sí? Tratando de retirar la grasa visible. Huevos, leche descremada, yogures sin azúcar, quesos preferentemente descremados y legumbres, que dijimos que también son proteínas. Luego las grasas saludables, como los aceites vegetales, en crudo, siempre tratar que sean en crudo porque ahí es cuando conservan sus propiedades saludables, justamente. Si usamos esos aceites para freír, se oxidan, ¿sí? Y al final, en vez de ser antiinflamatorios, terminan siendo inflamatorios para el organismo, para el sistema cardiovascular, para el cerebro. Por eso es tan importante tratar de evitarlo frito. Frutos secos, maní, almendras, nueces, semillas, chía, girasol, zapallo, sésamo y palta, ¿sí? Siempre tratar de cubrir agua, al menos 2 litros al día, ¿sí? Es muy importante también cuando estamos mucho tiempo sentados, como es el caso de ustedes, es fundamental, ¿sí? Siempre, si pueden tener su botellita a mano, eso es lo ideal, más ustedes que están en ruta todo el tiempo necesitan tener su botellita para poder tomar agua, ¿sí? Para no olvidarse. Hay personas que usan como estrategia ponerse una alarma, ¿sí? Cada 20 minutos, media hora, como a modo de recordatorio, si nos cuesta mucho tomar agua, ¿sí? Más que ahora en invierno también a veces cuesta. Bueno, y reducir el consumo de sal, grasas no saludables y azúcares, ¿sí? Si bien este plato, ustedes lo ven acá muy armadito, es importante este principio de la nutrición que es la adecuación, ¿sí? Siempre para asesoramientos personalizados es importante consultar con un profesional, con una o un nutricionista, ¿sí?
es fundamental, porque esto es la generalidad para todo el mundo, pero todo en nutrición es individualizado y las cantidades son distintas para cada persona y qué tipo de alimentos para cada persona también lo son, así que saber que estas son recomendaciones generales.